Entonces, bueno, un elemento puede estar bajo un estado de esfuerzo. Un estado de esfuerzo es un estado complejo. ¿Sí? Se representa a través de un tensor simétrico. ¿Sí? También tenemos un tensor de deformaciones. ¿Sí? Aparte, ¿cierto?, de este tensor de esfuerzo, vamos a tener un tensor de deformaciones. ¿Sí? Entonces, cualquier elemento mecánico que esté sometido, ¿cierto?, a cargas va a tener una situación bastante compleja, ¿cierto?, desde el punto de vista del esfuerzo, ¿cierto? Cada punto de este elemento va a estar sujeto, ¿cierto?, a un tensor de esfuerzo. Como va a estar sujeto a un estado de esfuerzo, también va a haber una deformación. La relación entre el esfuerzo y la deformación es a través de la ley de Hooke, donde nosotros relacionamos, ¿cierto?, esto a través de una matriz material. Esta matriz contiene las propiedades de un material. Si es un material isotrópico, va a estar definida a partir del módulo elástico y el módulo de Poisson. ¿Pero qué son estos módulos? Módulo elástico y módulo de Poisson. Cuando nosotros estudiamos los materiales, ¿cierto?, un ensayo muy interesante y muy importante a la hora de estudiar los materiales es el ensayo de tracción, ¿sí?, que tiene la deformación acá y el esfuerzo. De este gráfico nosotros obtenemos acá en la parte lineal elástica, sí que es una parte importante desde el punto de vista mecánico, porque los mecánicos diseñan normalmente elementos de máquina en esta zona que no se deforman prácticamente. Tenemos el módulo elástico, que es la pendiente en la zona lineal, ¿sí?, que para el acero es normalmente de 210 gigapascales en ese rango amplio, ¿sí? También un valor importante es el esfuerzo de fluencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este punto comienza la deformación plástica. ¿Sí? Ese es el valor que normalmente está tabulado y que a los mecánicos les interesa, que es el valor de fluencia. A partir de este punto, ¿cierto?, el material comienza a deformarse plásticamente. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho hasta el momento es que en función de las cargas hemos tratado de calcular, ¿cierto?, distintas componentes de un estado de esfuerzo. Profesor, disculpe, ¿el SI era la deformación plástica? No, el SI es el valor del esfuerzo de fluencia, que normalmente va a estar en megapascales. Por ejemplo, para el acero, muchas veces puede andar en torno de los 250 megapascales. ¿Sí? Ojo, que tiene la misma unidad que el módulo elástico. ¿Señor Yuri? Sí. Ya. Recuerden, este es el módulo elástico, 250 gigapascales. La fluencia normalmente nos va a ser comunes de 250 megapascales. A partir de este punto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos un alambre, por ejemplo, un alambre que está cargado, ¿cierto?, con una carga axial, ¿qué quiere decir eso? Que si el esfuerzo, que es la carga dividido por el área, si este esfuerzo es mayor que el SI, esto se va a deformar plásticamente. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí, porque supera este límite, el límite de claro. y aquí comienza a deformarse plásticamente. Entonces puede que en algún punto llegue hasta que el esfuerzo sea tan alto también en que se rompe. ¿Sí?
Disculpe, profesor, usted en ese gráfico había mencionado que había un momento que sucedía un concepto que era Es la estricción, ¿cierto? Estricción que es cuando nosotros tenemos una probeta que la enseñamos, cuando pasamos el esfuerzo máximo, ¿sí? En este punto es que se genera una zona donde la sección transversal empieza a disminuir versus lo que pasa en el resto de la probeta. Y en ese punto, entonces, a medida que va aumentando la carga, entonces ahí es donde ocurre la fractura. Ya. Entonces nosotros hemos calculado distintos esfuerzos en función de lo que queremos calcular, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos carga axial. Carga axial. El esfuerzo dijimos que era la carga interna dividido por el área. Y el alargamiento de este elemento está, o se puede calcular a partir de esa carga interna, por el largo dividido por el área y por el módulo elástico. Cuando tenemos torsión, el esfuerzo es un esfuerzo cortante, que es igual al torque por el radio dividido por el momento polar de inercia. Y el ángulo, ¿sí?, de giro que tiene este elemento, recuerden, no cambia el largo del eje, sino que cambia la forma, es el torque por el largo dividido por J y por G. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es G? A diferencia de E, G es el módulo de rigidez, que es el módulo elástico dividido por 2 por 1 más Poisson. ¿Pero qué es Poisson? ¿Cierto? Poisson es una relación que ocurre, que es la relación que existe entre la deformación longitudinal con la transversal. Y ahora toca ver flexión. Este es un concepto un poco más complejo de lo que hemos visto hasta ahora, pero vamos a ver primero las fórmulas y luego vamos también a tratar de entender qué es este concepto de flexión. Profesor, Sí. esto lo que explicó también es carga axial, ¿cierto? ¿Dónde? Perdón. En esa imagen, en la figura que hizo, ¿Esta? sí, ahí está, eso Considerando solo carga axial. se estira. Si nosotros le aplicamos una carga, que podemos calcular, ¿cierto?, el esfuerzo como la carga interna dividido por el área, y si ese esfuerzo es mayor al de fluencia, entonces se va a deformar prácticamente. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos sototorsión? Bueno, ¿cómo lo comparamos? Normalmente lo que hacemos es que si es solo torsión y tenemos un esfuerzo cortante, este esfuerzo cortante tiene que ser menor que la fluencia dividido por 2. ¿Sí? Solo torsión. Ahora vamos a ver flexión. Y para ver flexión, vamos a recordar nuestra amiga papa. Antes de ver esto. Ya. Nosotros habíamos dicho, bueno, la papa, ¿cierto? Le habíamos hecho un corte. Acá en O aparece un momento resultante. Y esto, si lo proyectamos en la dirección normal a la superficie, es el momento torsor. ¿Sí? Y hace que esto gire en este sentido. ¿Sí? En ese sentido, giraría debido a ese momento torsor. Pero también, este momento resultante lo podemos proyectar
acá, ¿no? Y a esto lo vamos a llamar M. Y va a ser un momento flector. Y que lo va a hacer girar en esta dirección. ¿Sí? Como que se lo estuviera girando. Esta cara, como que se lo estuviera girando. En un eje así. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan, imagínense si esto fuera una superficie que uno la pudiera tomar, hay una cara que estaríamos tirando de ella y hay una cara que la estaríamos aplastando, ¿no? Voy a esperar que toquen para que podamos visualizar esto que es. La tensión serían esas tres fórmulas que están hacia abajo. Torsión. Perdón, Torsión. Torsión. Ya. ¿Sí? Y esto es el esfuerzo cortante y T no es una fuerza, es un momento flector que estaría en Newton metro o Newton milímetro. ¿Sí? Torsión. Torsión. Buenas. Se me olvida. 64, 38. Profesor, allá puso 2 G. La afluencia dividido por 2, que el esfuerzo, si nosotros evaluamos algo solo por torsión, el esfuerzo cortante tiene que ser menor que la afluencia dividido por 2. En cambio acá, si lo evaluamos solamente por carga axial, este esfuerzo tiene que ser menor que la afluencia. Entonces, disculpen, la G aparece E partido en 2, 1 más. Más nu, que es Poisson. Ah, ya. El coeficiente de Poisson. ¿Qué Poisson es la deformación transversal dividido la deformación longitudinal. Relaciona, si nosotros recuerden, si nosotros tenemos una probeta y la cargamos axialmente y la alargamos, ¿cierto? Por conservación de volumen, lo que va a ocurrir es que la sección transversal se va a hacer más pequeña mientras se está tirando. Entonces, nosotros no la estamos cargando transversalmente, solamente la estamos cargando longitudinalmente. Genera una deformación a lo largo, ¿cierto?, de la probeta, pero también se genera una deformación en la sección transversal que es negativa. Entonces, esa relación, aquí me falta un menos, esa relación es la deformación transversal dividido por la longitudinal. Y este valor, por ejemplo, para el acero, puede ser 0,2, 0,3, 0,0203. Le dice 2. Más no. 2, factor de 1 más nu, que es Poisson. Si es el eje circular, además J, si es un eje circular y sólido, J es pi dividido 32 por el diámetro a la cuarta. Y C es el diámetro medio. Recuerden, eso es lo que produce solamente ¿cierto? Este momento torsor, que es en una dirección normal a la superficie. Pero sería en el eje.
Es que si esto fuera que estuviera conectado a un motor que lo está haciendo girar, ¿cierto? Esa sería el torque, ¿cierto?, que a nosotros nos interesa. Ahora, si este momento resultante también tiene una componente que se llama momento flector, lo vas a girar en un eje que es tangente a la superficie. O sea, lo vas a girar en este eje. Entonces, si ustedes miran esta superficie, miremosla del frente ahora. Y aquí está O, y aquí está el eje tangente, y aquí es donde se proyecta el momento, el flector, perdón, estaría girando, ¿cierto?, en torno a este eje. Esta superficie, si estuviera girando así, ¿la estaríamos tirando o la estaríamos aplastando? Hacia abajo, hacia abajo. Nosotros vamos a tratar de hacer girar esto en este sentido. Esto no se va a mover, pero el momento lo vas a girar en este sentido, ¿sí? Lo vas a tratar de hacer girar, ¿cierto? Nosotros lo vemos desde arriba hasta la superficie, vas a girar en este sentido, ¿sí? Esta cara. Solo la cara. Sí, solamente esta mitad de la cara. ¿La estaríamos tirando o la estaríamos aplastando? Tirando. Estirando, ¿cierto? Entonces esta cara estaría bajo un esfuerzo de tracción. Y este lado de la cara, compresión. En compresión, ¿cierto? Que la estaríamos aplastando, porque quisiéramos girar esto, pero no se puede porque está estáticamente. Entonces, esta cara va a estar en compresión. Y eso es el efecto de la flexión sobre los ejes. Hay una cara que va a estar en tracción y hay una parte que va a estar en compresión. Si nosotros vemos lo que ocurre con una viga y le hacemos marcas, ¿cierto?, líneas, en una condición no deformada, y esto está bajo carga, ¿cierto?, y analizamos solamente lo que ocurre con el momento flector, es este momento que aparece acá, que está en esa dirección, ¿sí? La cara de abajo, ¿cómo estaría? Estaríamos estirando, ¿cierto? Aquí está la fibra neutra, estirando. La estaríamos tirando, y la parte de arriba comprimiendo, ¿cierto? Entonces, ese efecto del momento genera esta curvatura sobre la viga. Que a esa curvatura, sí, normalmente ciertos desplazamientos de los puntos. O sea, si un eje en foto usted está diciendo que el eje tengo acá, la mitad de ese eje, por ejemplo, estaría en algún momento comprimiéndose y otro estaría estirándose. Si fuera un eje que estuviera rotando. Consideremos un eje que no está rotando. Consideremos un simple eje que no está rotando. ¿Ya? Y tiene una carga de ese tipo, ¿sí? ¿Ya? Esa carga es una carga que va a producir un momento flector y nosotros lo podemos calcular. Recuerden que nosotros momentamos, sí, podemos calcular las reacciones, pero estas fuerzas generan momentos, ¿cierto?, en esta escala, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de momento flector, normalmente vamos a tener un esquema como este. Este va a ser el momento flector que va a tener esa viga, ¿sí? Entonces, esta viga se va a deformar así, debido a esa carga que está, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos lo que ocurre en las caras, el momento flector en este caso, en la parte superior, va a estar en compresión, ¿sí? Y la parte de abajo va a estar en tracción, ¿sí? Y hay una fibra, hay una zona que nosotros vamos a considerar que no se deforma. Y a esa fibra, a esa zona la vamos a llamar fibra neutra. Entonces, esta es, por ejemplo, una viga o una goma. Yo la aplico en un momento flector y veo lo que ocurre en esta sección, ¿cierto? Y voy a ver que en la mitad
justo donde está el centroide de esta cara, no se va a deformar. Y esa normalmente la conocemos como fibra neutra. Entonces, lo que normalmente se hace en flexión es que se hace un diagrama interno, ¿sí? se hace un diagrama interno de flexión y se va calculando qué es lo que ocurre en cada una de esas secciones y luego, ¿sí? con la ayuda, ¿cierto?, de elementos diferenciales, uno llega a una ecuación, no se la voy a mostrar, pero se deduce normalmente que el esfuerzo, porque ahora se fijan que el momento flector no produce un esfuerzo constante, como la torsión. Habíamos visto que hay zonas que están en compresión y hay zonas que están en tracción, como si fuera carga axial. Entonces, el momento flector produce un esfuerzo normal, que va a ser el momento flector, por la distancia desde la fibra neutra. Ya voy a explicar ese concepto, dividido por la inercia. Si nosotros tenemos un eje circular, la fibra neutra va a ser el centro geométrico de ese eje. Para arriba va a ser positivo, para abajo va a ser negativo, ¿sí? Entonces, este es mi cero. Es el neutro. ¿Ah? Es el neutro. Es el neutro. Aquí el esfuerzo es cero, el esfuerzo debido a la flexión, ¿sí? Si yo me desplazo hacia arriba así, voy a tener tracción, ¿sí? Si yo me desplazo hacia abajo, voy a tener compresión, ¿sí? Bueno, depende del signo de esto. En este caso, si nosotros consideramos esto, ¿cierto? Esto sería al revés, pero esto es porque sería este negativo y con eso, ¿cierto? Ahí quedamos, ¿cierto? Ahí quedamos con esta parte de extracción. Después les voy a explicar en detalle ese sistema de los signos. Solamente quiero que aprendamos a calcular el esfuerzo debido a la flexión, que sería el momento interno por la distancia desde la fibra neutra, que sería la distancia desde el centro geométrico, dividido por la inercia, ¿sí? La inercia, ¿qué es lo que es? Es un concepto que se conoce también como segundo momento de área. Como definición, si nosotros queremos calcular la inercia en X, sería y cuadrado por un diferencial de área. Si quisiéramos calcular el momento de inercia en Y, sería la integral de X cuadrado por d área. Pero nosotros no vamos a calcular integrales, tan solo vamos a ir a las tablas, porque normalmente lo que se hace es que se usan perfiles comerciales, ¿sí? 30 y 320, todos esos perfiles comerciales de acero están tabulados, están las dimensiones y están los momentos de inercia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a calcular la inercia, ¿cierto?, a partir de tablas o de geometrías simples. Por ejemplo, si yo tengo un eje circular, la inercia es 1 partido por 64 por el diámetro a la cuarta. ¿Se fijan que es el doble que J? Y si yo tengo un perfil rectangular, esto es un perfil circular, si yo tengo un perfil rectangular, es 1 partido por 12 de la base por la altura al cubo. Base altura. Estas son las más conocidas, las más conocidas. Si son ejes circulares, si son ejes rectangulares o vigas rectangulares. Ahora, si nosotros queremos usar una viga comercial, IP120 por ejemplo, no es necesario calcular este momento de inercia. Vamos a un catálogo, una guía, ¿cierto? Vemos el perfil y sacamos el momento de inercia. Quiero ver
voy a resolver este problema, pero aquí piden la inercia. Yo la voy a calcular, pero no se la voy a pedir normalmente si hacemos una tarea, ¿cierto? Yo les voy a dar el valor de la inercia. Yo lo voy a calcular, la inercia, pero normalmente esos valores se sacan de catálogo, ¿ya? Así que voy a resolver este problema. Dice que si la viga está sometida a un momento interno de 30 kN, nos están dando el momento del cual está sujeto esta viga, ¿ya? Nos piden entonces determinar el esfuerzo máximo de flexión en la viga. Y nos dicen que la viga es una viga de acero A992. Entonces, la pregunta aquí es, el esfuerzo de flexión entonces va a estar bajo este momento, la parte de abajo va a estar en tracción o en compresión. Tracción. Hacia arriba, Tracción, ¿cierto? hacia arriba, tracción, claro. Sí, tracción, esto se va a curvar como Claro. de esta forma, ¿sí? Va a quedar como Entonces, esta parte va a estar en tracción y la parte superior compresión. en compresión. Entonces, para yo calcular el esfuerzo máximo, ¿cierto? Primero tengo que calcular dónde está, normalmente uno tiene que calcular dónde está la fibra neutra, pero la fibra neutra siempre coincide con el centro geométrico de la superficie que estamos viendo. Entonces, el centro geométrico de esto es básicamente por simetría. Y el centro geométrico estaría justo en la mitad, porque esta figura es simétrica, ¿no? Sí. Entonces, ahí, en ese punto, es donde está el centro geométrico, la fibra neutra. Entonces, veamos, repasemos un poco las fórmulas. Si yo quiero... borra ese número, ya. Si yo quiero calcular el esfuerzo por flexión, es el momento por la distancia desde la fibra neutra que yo quiero calcular, que es C, dividido por la inercia. A ver, el momento lo tengo, me lo dan, los 30 kN. C lo puedo determinar a partir de la geometría de la viga, porque esta viga tiene este perfil. ¿Cuánto vale la altura de la viga? 150 milímetros. 150 milímetros. Eso quiere decir, y por simetría, el centro geométrico está aquí. ¿Cuánto vale C? 75 milímetros. Entonces, los esfuerzos máximos se desarrollan en los extremos y en el centro es cero, ¿sí? Abajo va a ser en tracción, arriba va a ser en compresión. Entonces, ya tenemos C también, que vale 75 milímetros. Ahora, la inercia. La inercia, como yo les dije, normalmente la vamos a sacar de tabla. Yo la voy a calcular ahora. Profesor, disculpe, pero 75, ¿por qué? No entendí. Porque es la distancia desde la fibra neutra. Y yo les dije que la fibra ya. neutra Lo dividido por normalmente dos. coincide Ya. con el centro geométrico, Sí, lo dividido que está en la mitad. ¿Sí? Perfecto. Profesor, ¿Sí? disculpe, no capto bien lo que está haciendo, digamos, o quizás no capto bien el sentido donde se está montando el... Ya, aquí te dicen que es el momento interno que está actuando sobre esto. ¿Sí? Va así en el fondo, sí, está haciendo va aquí. Esta es la cara de la viga, Tiene una viga. está haciéndolo girar en este sentido. Hacia arriba. Entonces, si tú ves ahora la viga a lo largo, la viga se va a deformar así. ¿Sí? Esta es la parte superior. Si tú la miras desde acá, vas a ver esto en la viga. Sobre esa cara, si mi mano fuera el momento, estaría generando esta rotación. Ya, que eso es lo Entonces, que... esto está girando así. Ya, que eso es lo que no entendíamos, porque yo veo que está girando como al revés, está girando así. Si en el momento está Eso aplicado va así. hacia arriba, está la flecha hacia arriba. Mira la flecha de La la M. mitad. La M. Desde el medio, entonces, ¿sabes? Está haciendo esto el momento. Está Y subiendo. del otro extremo, para que estén en equilibrio, estarían en el otro sentido. Ya, Entonces, si te hace girar esto así, la deflexión de la viga va a ser con esta curva. ya. ¿Sí? Si va hacia el otro lado, ¿cierto?
Sería, hacia el otro lado sería la curvatura. Muy bueno. Entonces, esta parte está en tracción y esta parte está en compresión. ¿Ya? Ahora, como les decía, normalmente las inercias, yo se las puedo dar de tabla y uno las puede calcular. Para este problema yo las voy a calcular, ¿sí? Porque se me pasó a anotarla. Pero yo las voy a calcular. No es necesario que ustedes aprendan a calcular un momento de inercia, ¿sí? La viga, como dice que era 0A992, ese es el dato que en el fondo del catálogo tendría que decir. No, es que el acero que te ¿Por ese dice, acero? si te dice que acero A992 es material. Y normalmente uno podría obtener, por ejemplo, el módulo elástico para, por ejemplo, calcular la deflexión. Pero aquí no te va a servir de nada porque solamente son parámetros geométricos. Vale. ¿Sí? Lo que puede uno hacer es, por ejemplo, buscar en un catálogo una viga similar, que sería una IP 150 por los 150 milímetros. Normalmente se definen cuántos son el perfil IP, son IP y la altura, 150. Ya, yo voy a calcular el momento de inercia, pero no se asusten porque esto yo siempre se los voy a dar. ¿Sí? Aquí se me pasó no poner el momento de inercia de la cosa. Entonces, el momento de inercia, normalmente lo que uno hace es descomponer esta figura en figuras conocidas. Entonces, yo tengo 3 figuras conocidas que son rectangulares. Entonces, como yo sé el momento de inercia de un rectángulo, yo considero la suma de estos 3 rectángulos, que sería 1 partido por 12 por la base del primero, que sería 100, por la altura del cubo, 15 al cubo, más el rectángulo del medio, que sería la base, que sería el alma, ¿cierto? Que sería 10, por la altura, que son 150 menos 30, 120 al cubo, más 1 partido por 12 de la base, que es lo mismo que esto, así que lo considero 2 veces. Hay un teorema que se llama teorema de Steiner, que tiene que considerar la distancia que hay entre el área, ¿cierto?, por la distancia al cuadrado. Eso no es necesario que ustedes lo vean. Como les digo, normalmente el momento de inercia se los voy a dar. Y que sería en este caso el área superior, que sería 100 por 15 por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia? 75 menos 7,5, 75 menos 7,5 al cuadrado por 2. Eso sería el momento de inercia en milímetros a la cuarta. ¿Profesor? ¿Sí? ¿La obra con el mismo? Sí, o sea, puede despejar uno y lo reemplazan en el otro. O sea, Claro. tiene tremenda calculadora y no resuelve aquí con la calculadora. No, si me dice, es lo que es el teorema. Y él lo dice por otro, porque no hay método de sustitución. Ya, Y pues vale yo varios. pongo, sí, pues ponga ahí que usted, pero ponga la ecuación 1, ponga los numeritos, Sí, sí. 1, 2, y 1 con 2, y ahí por el los resultados. Vale, gracias.
entonces el momento de inercia calculado dividido milímetros a la cuarta. Que si lo pasamos a metros a la cuarta, tenemos que dividir esto por 1000 a la cuarta. Y que sería básicamente 15.165 por 10 elevado a menos 6. ¿Se fijan que es el mismo número que ustedes? Metros a la cuarta. Si lo queremos pasar, ¿cierto? A esto sería dividirlo, para pasarlo a metros a la cuarta, por 1000 a la cuarta. Ahí está. Ya, pero esa es la inercia y es un dato que lo calculé y ese normalmente ustedes se lo dan. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo. ¿Cuánto vale el esfuerzo? El esfuerzo dice que en este caso está sometida a un momento interno de 30 kN. Determina entonces el esfuerzo máximo de flexión de la viga. El esfuerzo de flexión máxima se va a dar en los extremos. O sea, esto sería el momento interno, que serían 30.000 Nm por C, que son 75 milímetros. Como ya estamos trabajando todo en metros, vamos a poner 75 dividido 1000. Esto va a estar en metros, dividido por 15.165 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. ¿Cuánto les da esto? A mí por lo menos me da... Está mal. Se ríe solo. 148 millones 360. Ya, lo vamos a bajar en 148 millones, o sea, por 10 elevado a 6 pascales. O sea, ¿está bien? 148 megapascales. ¿Ya? Más confianza, hombre. Ese sería el esfuerzo máximo en la viga. ¿Sí? 148 megapascales. ¿Y dónde se desarrolla? No en el eje, que es 0. Porque si el C es 0, ¿cierto? Se desarrolla en los extremos. Entonces, disculpe, es que delante usted explicó que la C, que era la distancia de la fibra neutra, se aplicaba a los extremos también. ¿Eso es entendí? Eso es C. Sí. La referencia es el centro geométrico. Ah, ya. Yo a partir de este punto me muevo hacia arriba, ¿cierto? Y calculo. No sintiendo eso, sino que en los puntos, en los extremos de arriba, usted mencionó que en sí, ahí también se aplica ese eje, ¿no? No, esta es mi referencia. Sí. Yo calculo C a partir Sí. de este punto. En este punto es la distancia máxima desde la fibra neutra para la. Entonces, si yo dibujo el estado de esfuerzo, en el centro geométrico de la fibra neutra es 0 el estado de esfuerzo. Como está la parte de abajo en tracción y la parte de arriba en compresión, el estado de esfuerzo es algo así. Tracción, y en el extremo es de 148 megapascales. Y en la parte de abajo también, pero va a estar en tracción. ¿Sí? Y aquí vamos a tener 148 megapascales en tracción, y acá vamos a tener 148 megapascales en compresión. Profesor, ¿Sí? tengo una duda con los cálculos. ¿Cuál? ¿El este? Sí. Son 30.000 Nm, ¿cierto?
el momento que nos dan, el El dato. momento que ya lo dieron. ¿Ah? Ya, ok, 30.000 o 30 acá. Después se multiplica por 70, eso sería 75 milímetros Sí, lo pasamos a y metro. lo paso a metro. Claro, quedaría 0,070. Ya. Dividido por 15 por 165. 15,75. Ah, coma, Sí, perdón. punto en realidad Ya, eso es 165 por 10 elevado a a menos menos 6 metros a la cuarta. Y eso cierto me entrega el resultado del esfuerzo. Ya. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que el estado de esfuerzo cierto cambia en función cierto de la posición. El esfuerzo máximo entonces se desarrolla acá en los extremos. Ahora, ¿cuánto sería el esfuerzo en esta zona? Justo cuando pasamos, se fijan que aquí pasamos, ¿cierto?, a la sala, en este caso de la viga. Como la platina, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pero ¿Y cuánto sería el esfuerzo en ese punto? ahí sería otro C. que Ahí sería otro C, que 7.5. sería 75 menos 15, que sería 60. Entonces, en vez de poner 75 acá, ponemos 60. ¿Sí? Aquí sería 60. Y el esfuerzo sería un poco más bajo, ahí dice que son 119 megapascales. Así que es cero en este punto. Acá, ¿cierto? Cuando llegamos justo al punto en donde comienzan a ser estas alas de la viga, el esfuerzo sería de 119 megapascales, y en el extremo, ¿cierto?, arriba en C, en la parte más alejada de la fibra neutra, serían los 148 megapascales. O sea, eso va variando calculando desde el centro hacia arriba. Sí, en el centro geométrico, que es donde nosotros consideramos la fibra neutra, es 0, y va aumentando Claro, hacia que arriba. va directamente proporcional. Exacto, con respecto a C. Claro. Entonces, eso es la forma de calcular, por ejemplo, el esfuerzo en función de la flexión. Ahora, ¿qué es lo complejo normalmente en estos problemas? Es determinar justamente este momento, ¿sí? Que es un poco más complejo, pero... ¿Cómo medirlo? Sí, lo que pasa es que normalmente lo que hacemos nosotros es calcular diagramas internos. ¿Qué es lo que se hace normalmente? No se los pido, no se los voy a pedir en este caso a usted, porque no tiene sentido que les pregunte estas cosas tan específicas. Tan específicas, porque en realidad es mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente y cómo determinamos ese momento interno? Mira. Supongamos que tenemos nosotros una viga simplemente apoyada con una carga P. Esta viga tiene un largo L y la carga está aplicada en el medio. Nosotros hacemos un diagrama primero de cuerpo libre y decimos, bueno, aquí en el medio está la carga P, aquí vamos a tener una reacción A, una reacción B. Esto es L medio y esto es L medio. Hacemos sumatoria de fuerza N igual a 0, sumatoria de momento igual a 0, y por simetría encontramos que RA es igual a RB igual a P medio. Esta carga por simetría se distribuye, ¿cierto?, proporcionalmente para cada lado debido a que es una condición de simetría. Entonces después lo que uno hace es el diagrama interno. ¿Qué es el diagrama interno? Hacemos un elemento, tal como lo habíamos hecho anteriormente, pero hacemos un elemento pequeño. Consideramos que aquí va RA, aquí va una carga constante que nosotros no conocemos, y acá va un momento interno que va variando en función de X. Esto vale X.
Entonces decimos sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros básicamente? Que RA menos B es igual a 0, así que RA es igual a B. Y después decimos sumatoria de momento igual a 0 en esta sección. ¿Y qué aparece en esta sección? Bueno, podemos momentar en este punto. Entonces, si momentamos en ese punto, ¿qué es lo que tenemos? Menos X por B más M de X igual a 0. Así que el momento interno, cuando tenemos una viga simplemente apoyada, es la fuerza cortante por X. ¿Pero cuánto vale la fuerza cortante? RA. ¿Y cuánto vale RA? PM. Así que el momento interno para una viga simplemente apoyada es P por X dividido por 2. Entonces, si ya sabemos, ¿sí?, cómo varía el momento en función de la posición, si nosotros tenemos la carga y tenemos el largo de la viga, el momento máximo se va a desarrollar justo en el medio. ¿Sí? Justo en el medio donde está aplicada la carga. ¿Sí? La otra sección. Pero ahí usted colocó el PS al medio. La carga, sí, en el medio, porque esta es la condición. ¿Por qué divide por 2? No. Esto, de acá, ¿Ya? yo hice sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momento igual a 0, y logro encontrar las reacciones en A y en B. Y digo, RA es igual a RB igual a P medio. Sí, esto ya me lo sé prácticamente de memoria, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? RA más RB igual a B, y la otra, que la sumatoria de momento es igual a 0. Por ejemplo, momentamos en A. Entonces, si momentamos en A, ¿qué es lo que tenemos? Menos P por L medio más RB por L igual a 0. Se va eso y ahí queda RB es igual a P medio. Y como la suma de ellos dos tiene que ser igual a P, RA entonces también es P. De ahí sale, pero estas son las cargas externas. Hablando desde el punto de vista de la mecánica de rígidos, y después, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos los diagramas de corte y vemos qué ocurre en cada una de las secciones. Después, si nosotros hacemos para X mayor que L medio, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener RA, vamos a tener P, y pasando P, ¿cierto? Vamos a tener B y M de X. Hacemos el mismo despeje y resulta que después vamos a llegar a que hacemos la sumatoria de momento, pues la sumatoria de fuerzas que vamos a tener acá. RA menos P es igual a 0. B es igual a P menos RA. O sea, es P menos RA, que es P medio. B es igual a P medio. ¿Sí? Profe, disculpe, ese peso se aplica tanto No, para la eso carga. es una carga. Es una carga que está aplicada en el medio. Sí. Pero esa carga es tanto como si se pone sobre la viga o como por Sí. fuera de la viga. Exactamente. Sí. Pues. Perdón, me equivoqué, esto es RA menos P, y este sería menos P. Ahí sí. Y luego hago la sumatoria de momento y encuentro lo mismo. Pero ahora digo sumatoria de momento en RA, entonces tengo P por L medio, negativo, menos B por X y más M de X igual a 0. Así que M de X es igual a P por L medio más B por X. Pero B, ¿cuánto vale? Menos P medio. Así que M de X es igual a P por L medio menos P partido por 2 por X. Así que M de X es igual a P medio por L menos X. Entonces, si yo grafico esto, primero la fuerza cortante por X, en un lado tengo positiva la fuerza cortante y en el otro lado tengo negativa, P medio. Y si grafico el momento, y esto es lo interesante, que justamente es esta figura que tengo acá, momento X.
Si yo grafico el momento, cuando x es menor que l medio, el momento es p por x medio, hasta llegar a l medio, acá. Y este momento sería p por l medio. Pero a partir de l medio, la función es esta, pero aquí comienza a bajar hasta llegar al otro extremo. ¿Sí? Entonces el momento máximo se desarrolla en el punto de la carga, Punto medio. ¿sí? Justo en la mitad, y yo la puedo evaluar el momento interno como p por n dividido por 2, y después puedo calcular, ¿cierto?, los esfuerzos. ¿Sí? Hay un montón de configuraciones distintas. Yo les voy a subir una guía donde están todas las configuraciones y cómo calcular los momentos internos de cada uno en cada uno de los casos. ¿Sí? O la podemos ver con más detalle el día sábado. ¿Sí? Porque eso, a ver, déjenme ver si lo tengo acá. Los libros de diseño mecánico traen esta mierda. Yo se las voy a compartir. Y tiene todos los casos más comunes en realidad, no todos los casos. Una viga empotrada. Una viga empotrada. El momento, cuando hablo de una viga empotrada, imagínense que es uno de estos trampolines donde va a saltar esto para hacer un clavado o algo así. En la piscina. Eso es como una viga empotrada, una viga que está fija en un lado, Tiene una pared. Como que la son con el... o un poste que está enterrado, sí. Lo mismo puede ser si yo le aplico una carga transversal. Entonces el momento tiene esta función, el momento interno. La carga en el extremo por x menos n. Entonces este es el momento. El momento máximo se da en el punto de apoyo. Una viga empotrada, pero no con una carga, ya con una función A, B, ¿cierto? Que esta carga puede variar, ¿cierto? En función de... El momento varía entre el momento entre A y B es esto, y el momento entre B y C es Z. Los que les comentaba, simplemente apoyada. Ahí está la viga. El mismo Claro, figura que yo gráfico. les mostraba, ¿cierto? El mismo gráfico del momento, el momento máximo se desarrolla en el punto carga. medio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre si esta carga en realidad se va moviendo? Imagínense un puente grúa, ¿cierto? Un puente grúa con una carga que va y esto se mueve. Claro. Ya la carga no necesariamente va a estar en el medio. Aquí tenemos, ¿cierto?, la variación en función de A y B. ¿Se fijan? A y B. Si está más en un extremo o en otro, ahí está la forma de calcular los momentos internos. ¿Sí? Cuatro puntos, otro caso muy común en mecánica. 4 puntos. Lo que se llama 4 puntos porque tiene un apoyo, 2 puntos de carga y otro apoyo. ¿Sí? Los momentos como varían. El momento acá varía como si fuera 3 puntos, pero llega a un punto máximo y después se mantiene constante. ¿Sí?
Así que esto se los voy a subir y después también vamos a ver que podemos calcular cuánto es la flecha. La próxima clase vamos a ver cómo calculamos la flecha, que es cuánto es la deflexión de una viga. Y ahí vamos a ver estas fórmulas. Pueden calcular las deflexiones a partir de estas mismas fórmulas y que estas se obtienen por una doble integración. Voy a pedir eso y aquí las vamos a hacer como fórmula, no así, no tiene sentido que yo diga esto, pero para pasar de aquí a acá es con una doble integración, ¿sí? Es una doble integración y aplicando condiciones de borde. No voy a pedir ese tipo de cosas, sino que con solo aplicando estas fórmulas ustedes puedan determinar. Entonces, si se fijan, el momento me sirve para calcular el esfuerzo y el I, ¿cierto? Que es la deflexión máxima. ¿Cuánto es esta deflexión máxima? Depende de la fuerza aplicada, de la posición, pero también de un valor muy importante, el módulo L y la inercia. ¿Sí? Entonces, eso es un poco de lo que vamos a ver para determinar. Ya. Lo dejamos hasta aquí por hoy. Esperamos a los compañeros para ver un poco hasta la Profesor, mañana entonces te damos el trabajo. Ya, gracias.